El triunfo del Frente Amplio en Uruguay despierta, por supuesto, expectativas en lo que puede ocurrir en la región y particularmente en lo que puede ocurrir en el ámbito del Mercosur. Vamos a estar hablando de esto con un experto en la materia, con Marcelo Elizondo, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cuál es tu primer análisis de este regreso del Frente Amplio al poder en Uruguay? Primer análisis es que se está cumpliendo en Latinoamérica una regla en casi todos los países, que es que ganan las oposiciones. Ujú, En casi todos los países el malestar, el descontento, en muchas ocasiones no racional, pero sí ujú. probablemente que tiene más que ver con la disconformidad con el funcionamiento del sistema político democrático en general, está haciendo que en el 80% de los casos ganen los opositores y donde no ganan los opositores sean circunstancias muy particulares las que justifican esa excepción. En el caso de Uruguay, el presidente de la calle Pou, el presidente saliente, es, según un estudio que incluso hoy se publica en uno de los matutinos de Buenos Aires, el presidente con mayor popularidad de toda la región, de Ujú. toda América Latina, y sin embargo su partido no logra imponer al candidato, el candidato Delgado. De modo que lo primero es eso, hay una constante de búsqueda de oposiciones en los votos del electorado. Lo segundo es, yo creo que Yamandú Orsi logró la virtud de venir desde la izquierda, desde la oposición, pero con un discurso muy moderado, muy centrista, con la propuesta de mayor acción social, pero Ujú. respeto de condiciones de mercado, y eso también generó voto intermedio o voto independiente. Y finalmente yo sí creo que hay un problema que va dejando esta administración de Uruguay, que es la inseguridad pública, que probablemente, sobre todo en los Ujú. centros urbanos, también influyó en el resultado. Bien, con lo cual eso pudo haber pesado mucho más que cualquier otro factor económico. En lo que hace al bloque, en lo que hace al Mercosur, ¿qué puede pasar con la llegada de Yamandú Orsi? Uno tiene presente que el presidente saliente, tan popular como bien decías, decía que para Uruguay el Mercosur era un lastre, porque no podía negociarse tratados de libre comercio de manera individual. Y ahora el que quiere negociar un tratado de libre comercio de manera individual es el presidente argentino, es Javier Milei. Digamos, otra vez se da esa situación de destiempo entre Uruguay y la Argentina. Uruguay ha venido sosteniendo que quiere autonomía para celebrar acuerdos desde hace mucho tiempo, incluso Ujú, con diferentes gobiernos. El presidente Tabaré Vázquez, que fue un presidente del Frente Amplio, igual que el ganador Yamandú Orsi, en su momento reclamaba que se le permitiera firmar un acuerdo con los Estados Unidos. ujú. Después Mujica no tuvo esa misma búsqueda, fue más mercosuriano, y el presidente Lacalle Pou, ya de la coalición republicana, él proveniente del Partido Blanco Nacional, eh, pretendía efectivamente que se lo autorice a una firma de un acuerdo con China. Veremos para qué lado va Orsi. Yo creo que Orsi Ujú. es un presidente muy moderado, va Uruguay a tener un presidente muy moderado, no rupturista, probablemente con búsqueda de posturas menos radicalizadas, que según entiendo, y tuve la oportunidad alguna vez de conversar con él, es alguien que ve con ojos críticos el Mercosur en términos de que el Mercosur necesita una reformulación y una adaptación y que como está no funciona, Ujú. pero no sé si lo será a tal punto de plantear posturas tan radicalizadas como la del presidente Lacalle Pou, cuando efectivamente se habló en aquel intercambio, cuando todavía Alberto Fernández era presidente argentino, de que el Mercosur era un lastre. Yo creo que con Yamandú Orsi tendremos una postura más moderada, aunque Uruguay siempre tiene la intención de internacionalizarse y se queja Ujú. de que el Mercosur es una economía abierta y eso afecta al Uruguay. Eso es una postura que han mantenido los distintos partidos. Bien, y que habla de una consistencia en las relaciones diplomáticas, y en este caso, si te estoy interpretando bien, quiere decir que para el Mercosur el cambio de signo político no cambiaría mucho o directamente no cambiaría nada, digamos. Uruguay va a seguir pidiendo lo mismo que pedía con la calle Pou. Probablemente con Ujú, menos energía, con ujú. menos osadía, Sí, la calle Pou llegaba a pedidos que forzaban la institucionalidad del Mercosur. claro. Me parece que Orsi va a ser más institucionalista, más moderado. Ujú, Me parece que vamos a tener un presidente muy centrista en todos los planos, en el plano doméstico y en el plano externo. ujú. ¿Qué te imaginas la próxima vez que se sienten en una mesa?
el señor Milei, el señor Orsi, Lula da Silva y Peña de Paraguay. ¿Qué te imaginás que puede pasar en eso cuando se sienten en la misma mesa esas cuatro personas? Bueno, eso va a ocurrir en breve porque hay Ujú, un traspaso de la presidencia pro tempore y una reunión ujú, del Grupo Mercado Común, la cumbre de presidentes que tiene que ocurrir ahora antes de fin de año. A mí me parece que incluso a la luz del comunicado que emitió la Cancillería Argentina saludando al presidente Orsi con su victoria, presidente electo, me parece que la primera búsqueda de la Argentina es mantener una buena relación. Probablemente no de alianza. ujú, Me parece que la Argentina busca aliados con aquellos con los que tiene una identidad ideológica muy marcada, pero sí una buena relación. Ahora, después dependerá de los comportamientos personales. Yo creo que el gobierno argentino es muy sensible a las conductas personales de los representantes de los países, por lo que hay, por un lado, ujú. un tema ideológico, pero por otro lado, cómo se plantea la diferencia ideológica. En el caso de Brasil, yo creo que además de la diferencia ideológica está que ha habido rispideces con gestos explícitos de parte de los dos presidentes y probablemente hay algún resquemor o malestar con algún otro país latinoamericano, Chile, Colombia, vinculado no solamente con la diferencia ideológica, sino con la gestualidad. Ujú. Veremos cómo se comporta el presidente electo. Yo creo que el presidente electo Orsi es muy moderado y ahí probablemente tengamos por delante una relación normal, institucional, diplomática, no de Ujú. confluencia, pero de habitación conjunta como dos vecinos. Bien, ahora, ¿hay alguna chance, alguna vía de que esa reformulación necesaria del Mercosur, en la que coinciden tanto Argentina como Uruguay, derive en esa chance de habilitar de algún modo la firma de tratados bilaterales para cada uno de sus miembros sin que participe el resto del bloque? ¿Eso es viable? Mi opinión, en primer lugar, es que el Mercosur está en un momento muy crítico, Ujú, está padeciendo una muy baja internacionalidad. De los principales acuerdos de integración regionales que existen en el mundo, el Mercosur es el que menos relación entre el comercio internacional y el PBI agregado tiene. El ratio exportaciones PBI en el Mercosur es 15%, en el promedio de los acuerdos de integración regional relevantes es 33%. ujú, De modo que tenemos una muy baja internacionalidad como consecuencia de que el Mercosur no ha celebrado acuerdos con terceros claro. y tiene una buena cantidad de acuerdos pendientes de negociación con la Unión Europea, con el EFTA, que son los más conocidos y más avanzados, aunque hoy parece que su avance está detenido. Pero hay otros en carpeta, aunque muy demorados, la India, Japón, Corea del Ujú. Sur, Canadá. Yo creo que si el Mercosur no avanza en negociaciones con terceros, sea quien fuere quien gobierne en la mayoría de los países, tarde o temprano se va a buscar alguna internacionalidad mayor. Si no es como bloque, aunque sea con el pedido individual de algunos países, porque el índice de apertura de los países es muy bajo, tanto para Expo como para Impo, y eso es algo que el Mercosur tiene que resolver. Por lo que Ujú. yo creo que la fuerza de los hechos se va a terminar imponiendo ante esta crisis de muy baja internacionalidad del bloque. Bien, con lo cual allí, más allá de lo que se vaya decidiendo a nivel bloque, lo cierto es que cada país va a avanzar en ese terreno, digamos, en el terreno de hacer negociaciones bilaterales. En el caso de la Argentina, me imagino con Estados Unidos, en el de Uruguay con otros, por ahí con otros jugadores. Bueno, una vez más, Uruguay con el presidente Tabaré Vázquez, que era del mismo partido político que Yamandu Orsi, buscaba un acuerdo con los Estados Unidos. Después, la calle Pou ha hablado del acuerdo con China. Argentina quiere un acuerdo con Estados Unidos. Ujú, El más defensor del statu quo en el Mercosur es Brasil. Brasil es ujú, el más defensor del Mercosur tradicional. Es el país más grande, es un país cerrado. Cuando en Brasil hubo otras fuerzas políticas predominantes, como cuando gobernó el presidente Bolsonaro, ahí sí se quería mayor internacionalidad. Incluso en las discusiones políticas en Brasil, la mitad de Brasil, que no es la que ganó las elecciones, también está buscando más internacionalidad. Pero el presidente Lula está más de acuerdo con el Mercosur convencional, el actual, ujú, el claro. tradicional, el statu quo. Así que veremos cómo evoluciona. No hay un consenso en el Mercosur. Ujú, Incluso Uruguay, veremos ahora en proceso de cambio qué dice, y Paraguay no está vociferando en ninguno de los dos sentidos. La Argentina hoy aparece como el más buscador de reformas. Yo diría, acá lo más importante, más allá de lo que dicen los países, son los hechos. El Mercosur es el bloque más aislado, más cerrado y menos internacionalizado de todos los bloques de integración que existen con cierta ujú. relevancia en el mundo. Y eso en algún momento hay que corregirlo. Yo creo que la fuerza de los hechos va a terminar imponiéndose. Ahora, ¿qué van a hacer los líderes políticos después en relación a eso? No lo sé. No me imagino a Lula tratando de romper el Mercosur. Ujú.
Está claro, y además, bueno, ahí perdimos el contacto justo con Marcelo Elizondo. Te pido, Marcelo, por favor, que cierres la idea que es muy relevante, digamos, como que por la fuerza de los hechos el Mercosur va a necesitar cambiar, pasando incluso por encima de las ideologías de cada uno de esos 4 presidentes. Yo creo que sí, porque Ujú, no se puede vivir en un bloque de integración que tiene muy bajo comercio intrarregión y muy bajo comercio de esta región. Yo no ujú. me imagino que Lula vaya a plantear un cambio del Mercosur, es un defensor del statu quo, veremos qué línea sigue Uruguay, Argentina sí quiere más internacionalidad, yo creo que Paraguay acompañaría esa línea, Ujú. veremos, me parece que va a haber una discusión. No sé hacia qué lado va a ocurrir, pero va a haber una discusión y tiene que ver más que con las posturas ideológicas, con los resultados. El Mercosur es Claro. un bloque que ha quedado muy cerrado y muy antiguo. Ujú. Está muy claro, Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Un gusto, adiós. Marcelo Elizondo, analista internacional y experto, por supuesto, en lo que tiene que ver con el comercio exterior y con el funcionamiento del Mercosur, dando allí su visión acerca de este triunfo de Yamandu Orsi que determina el regreso del Frente Amplio al poder en Uruguay.